Bendiga grandemente. Hoy es un gran día, ¿sabe? En todas y muchas si es posible, todas las naciones se celebra el Día de la Madre. Y realmente creo que es un día especial para muchas mujeres que se han convertido en instrumento de Dios para poder multiplicar la población, pero al mismo tiempo con el propósito de que se cumplan los planes perfectos de Dios a través de toda criatura. Así que mis felicidades para todas las madres que nos están viendo esta mañana. Yo sé que Dios estará haciendo grandes cosas en sus vidas y en sus corazones en este tiempo maravilloso que nos está regalando en compañía de todas nuestras familias, y que Dios realmente es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y a través de todo lo que Dios habla en su palabra y lo que Dios hace, pues muestra ese amor, muestra ese amor que tiene a toda criatura y sobre todo a sus hijos, que somos nosotros. Cada cosa que el Señor nos habla o nos permite vivir también definitivamente tiene un propósito. Por eso la Escritura en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice que Él sabe, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, pensamientos de bien y no de mal. Y dice la Escritura, dice, para daros el fin que esperáis. O sea que realmente Dios tiene planes
tiene propósitos y definitivamente Él está aún en sus pensamientos. Él ya tiene planificado todo lo que definitivamente va a estar sucediendo o nos permite vivir. El mensaje de esta mañana yo le he denominado vientres productivos. Y es que realmente creo que Dios, dentro de esos planes, dentro de esos pensamientos, para que podamos alcanzar todo aquello que esperamos, definitivamente lo hace de una manera perfecta, todas las cosas. Y realmente lo que está esperando Dios es de que definitivamente existan vientres productivos. Todos nosotros, y sabemos que físicamente las madres han sido vientres productivos, pero algo que a través de la Escritura nosotros aprendemos es que Dios quiere que todos nosotros nos convirtamos en vientres productivos. Gracias a Dios por las madres a las cuales bendecimos este día. Cada una de esas mujeres que han sido beligerantes, que han sido como apasionadas, mujeres de bien que han buscado lo mejor, no importando cuánto sacrificio hayan tenido que hacer, pero buscando lo mejor para sus hijos. Y producto de ellos somos todos, producto de ese sacrificio y ese trabajo que un día ellas determinaron tomar ese reto de la crianza, de la dirección, de la formación de todos nosotros. Así que pues Dios bendiga a estas mujeres, Dios bendiga a estas madres. Pero me llama mucho la atención en la palabra del Señor cómo Dios va dando oportunidades al desarrollo del hombre, en el cual de alguna forma yo veo pues cómo cada etapa de la vida del hombre se va convirtiendo como en un vientre, como en un proceso de formación para el cumplimiento de lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. En la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo del 1 al 3, la palabra del Señor nos habla de un varón que definitivamente, de acuerdo a las circunstancias, era muy difícil que él pudiese pasar desde la etapa de su nacimiento a lo que realmente Dios cumplió a través de él. Este varón se llamó Moisés. Y la Escritura dice de que este varón era un varón de la familia de Leví, tanto a nivel paternal como a nivel maternal. Y dice el versículo 2 de Éxodo 2, dice, esta mujer, dice, concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Termino la cita ahí para hacer un comentario. Esta historia realmente es una historia muy conmovedora, porque yo no creo que esta madre le haya sido fácil en ese tiempo dar a luz, sobre todo las circunstancias que era de que todo niño varón que naciera del pueblo de Israel en Egipto, por orden del faraón, tenían que morir. Y esta mujer tomó el reto número 1 de desarrollar para sus hijos, para su hijo, tomar un reto que fue de hacerlo sobrevivir, pues. Y lo tuvo, dice la Escritura, escondido durante 3 meses. Pero llegó un momento que después de esta concepción, que ella, de concebir y darlo a luz, tenerlo escondido durante 3 meses, esta mujer
determinó que ya no era posible seguirlo teniendo escondido. Y tomó la decisión de soltarlo. Guiada por el Señor, lo que hizo fue hacerle como lo que conocemos, una canoita de juncos, una arquilla de juncos. Y me llama la atención porque le dice la escritura de que la calafateó, o sea, la untó con asfalto, con brea. ¿Para qué? Para hacer que esa canasta de juncos realmente pudiese soportar, que no tuviera filtraciones, que pudiese soportar el estar sobre las aguas sin hundirse. Y me recuerda pues lo que la escritura nos enseña en el libro de Génesis sobre el arca de salvación de Noé, que una de las instrucciones que el Señor le dio fue, además de construirla de madera, que la calafateara también con asfalto. Lo que me llama la atención de esto es que esta pequeña canasta se convirtió en un arca de salvación para Moisés. Moisés significa salido de las aguas. Pero si usted conoce esta historia, realmente no termina ahí, sino de que es una historia que nos habla definitivamente del cumplimiento del propósito de Dios, porque esta pequeña canasta, dice, se deslizó por todo el río y llegó a manos de la hija, de la hermana de Faraón. Y eso definitivamente fue algo con un propósito, porque entonces Moisés, a partir de ese momento, pasó a convertirse en parte de la familia de Faraón. Ahí creció y ahí se desarrolló y llegó a cumplir el propósito que todos conocemos a través de la palabra. Ahora, sí es importante, iglesia, de que nosotros entendamos que este fue un paso muy difícil para la madre de Moisés. Luego, dentro del propósito de Dios, la escritura nos enseña de que esta mujer fue llamada para poder criar a este niño. Mire cómo las cosas se van dando conforme a lo que Dios quiere. Pero Moisés ya no formaba parte pues de la cultura del pueblo de Israel, sino que fue formado en la cultura del pueblo egipcio. Conocemos la historia, cómo al tener 40 años Moisés tuvo que salir de Egipto y fue a pasar 40 años en el monte donde conoció al Señor. Ahora, ¿qué pasó durante estos siguientes 40 años de Moisés? Definitivamente Moisés allí fue formado. Moisés allí definitivamente su forma de pensar fue diferente. Fue forjado definitivamente en depender de Dios. Aprendió, fue reestructurado nuevamente para que definitivamente pudiese Dios usarlo para cumplir su propósito. Un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento, un cambio de tantas cosas que sucedió en él. A lo que esto lo llamo definitivamente un nuevo nacimiento en Moisés. 40 años en un vientre, que no fueron los 40 años originales, pero que definitivamente lo forjó para que Dios cumpliese un plan perfecto en él y a través de él. Definitivamente, él en Dios, con la dirección de Dios, con la obediencia a lo que Dios definitivamente le estaba mandando, fue que cumplió con los planes de Dios. Y eso definitivamente nos lleva al hecho de que en nuestra vida, cada uno de nosotros tenemos que, cuando conocemos a Jesús como
y lo recibimos como Señor y Salvador personal de nuestra vida, definitivamente las cosas no terminan ahí. Tiene que haber una obra en nosotros para que podamos cumplir el propósito y el plan de Dios aquí en la tierra. La Escritura dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura. Dice, y aquí todas son hechas nuevas. Cosas viejas, iglesia. Cosas viejas. Si nosotros estamos en Cristo, definitivamente, ahora nosotros hemos nacido de nuevo. Y eso es lo que yo llamo definitivamente convertirnos en ya un instrumento para el cumplimiento del propósito de Dios. Nuevas criaturas. Dice la Escritura que las cosas en una nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron y lo que viene es hecho nuevo. Somos diferentes, diga ahí donde está, dígale a la persona que usted tiene al lado, diga, somos diferentes. Si somos nuevas criaturas, tenemos que ser diferentes. Y en el versículo 18 dice, y todo proviene de Dios. Todo. O sea, todo esto no es porque nosotros definitivamente tengamos que hacer algo, sino porque todo va a provenir, todo proviene de Dios. Dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora, mire, esto es importante porque muchas veces nosotros queremos hacer los cambios por nosotros mismos. Pero yo quiero decirle que los cambios que vienen en nuestra vida para el cumplimiento del propósito de Dios, al convertirnos en nuevas criaturas, definitivamente no somos nosotros, es la obra de Dios a través del Espíritu Santo que va a hacer en nuestra vida. Ahora, nosotros tenemos que darle lugar, tenemos que realmente entregarle a Él nuestra vida para que Él definitivamente nos haga como Él quiere que nosotros seamos. Nueva, usted puede ir preguntándose en este momento y decir, ¿seré que yo me he convertido en una nueva criatura? ¿Seré que soy una nueva criatura? Porque definitivamente es algo que nosotros tenemos que pensar. ¿Será que nosotros ahora en Cristo, que decimos que somos hijos de Dios, hemos cambiado a lo que éramos antes? ¿Será que nosotros hemos entregado al Señor todo aquello que definitivamente sabemos que no eran formas de pensar, formas de actuar, actitudes y todas las cosas que posiblemente hacíamos o teníamos antes de llegar a los pies de Cristo? Porque eso definitivamente es algo a lo cual nosotros tenemos que analizar. ¿Sabe? Me llama mucho la atención el caso del apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso, y que nos habla del libro de Hechos en el capítulo 9. Vemos a Saulo en aquel momento yendo para Damasco, dice la Escritura, teniendo un encuentro con Cristo. Y ahí es donde todos conocemos esa historia bíblica definitivamente tremenda, que es cuando Saulo cae de su caballo. Saulo viene y de repente se siente sorprendido por aquella luz que había recibido, todas las cosas que pasaron, y le preguntas, Señor, ¿quién eres? Y le dice, yo soy a quien tú persigues. Y a partir de ese momento definitivamente dice la Escritura de que Saulo se levantó, pero no podía ver, había quedado ciego, y en ese momento el Señor le dio instrucciones de que fuera a Damasco, entrara, y que estando allí definitivamente Dios iba a empezar a hacer algo con él.
Luego el Señor le habla a Ananías y le dice que vaya a orar por Saulo, que él está esperando eso. Y ahí empieza definitivamente una historia diferente para Saulo. Ese hombre que era fariseo de fariseos, ese hombre que era, una persona creyente, pero de la ley, definitivamente llega un momento en el cual en esos 3 días que estuvo, encerrado, sin poder ver, fue algo especial a través del cual ese Saulo, perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo, llegó al momento en el cual se tuvo una verdadera conversión, a tal grado de que dice la Escritura que después de que él recobró la vista, que fue bautizado, dice, de inmediato él empezó a predicar, a llevar la palabra, a estar congregado con los discípulos. Y sabe, hubo un cambio radical en su vida. Y eso es algo de lo cual yo llamo la atención esta mañana para todos los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque a veces decimos creyente nacido de nuevo. Pero yo entiendo de que definitivamente un creyente tiene que haber nacido de nuevo. Un creyente definitivamente tiene que haber habido un cambio en su vida. Tiene que definitivamente tener en él algo nuevo. Tiene que ser algo nuevo. No podemos seguir siendo los mismos. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos habla de una escritura dice la escritura, es algo muy interesante sobre una plática que tuvo Jesús con un fariseo, sacerdote del Sanedrín, llamado Nicodemo. Dice la escritura en el versículo 1, había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, no era cualquier persona. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Repito esto. Respondió Jesús y le dijo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice el Señor a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, dice, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Mire qué interesante charla, mire qué interesante
momento en el cual dice la Escritura que Nicodemo llegó de noche. Escuchaba a un predicador hace unos días y decía, bueno, entonces sabemos pues por qué. Muchos dicen de que es porque tenía temor ir de día para que no lo vieran, entonces iba de noche. Otros dicen de que es que pasaba muy ocupado de día y por eso llegó de noche. Pero sabe, este predicador mencionaba y decía, es que él no podía dormir. Dice, y entonces se cansó de contar ovejas, dice, y decidió ir a hablar con el pastor de las ovejas. Ahora, sea como sea, realmente es algo interesante, pero él llega pensando en las cosas que oía de Jesús y las cosas que había visto que Jesús había hecho. Y como maestro de la ley, ¿saben? Como fariseo y como parte del Sanedrín, ¿saben? Uno de esos 71 miembros del Sanedrín, llegó donde Jesús y le dice, es que tú tienes que venir de Dios. Es que lo que tú dices y lo que tú haces, definitivamente nadie lo puede hacer si no realmente viene de Dios. Y sabe, definitivamente viene Jesús y lo primero que le dice, es que tienes que entenderles que para que tú entiendas estas cosas, lo primero que tiene que haber que suceder es que tú tienes que hacer un milagro. Si tú quieres saber sobre los milagros, si tú quieres saber sobre la obra que hago, si tú quieres saber sobre lo que yo estoy realmente enseñando, si quieres recibir la revelación, si quieres, tener el entendimiento de lo que está sucediendo en este tiempo, tú tienes que convertirte en un milagro. Y realmente eso es lo que sucede con nosotros. Hemos recibido el milagro de la salvación. Tú has recibido el milagro de la salvación. Y eso definitivamente nos debe de hacer entender de que habiendo recibido un milagro, nosotros no podemos seguir simplemente diciendo es que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y realmente Dios es grande y todas esas cosas. Y definitivamente no ha habido un cambio en nuestra vida. Eso lo decía Nicodemo. Nicodemo reconoció de que Jesús venía de Dios, que era alguien especial. Y muchas veces nosotros nos convertimos en algo así, pero no es realmente lo que Dios quiere completamente de nosotros. Quiere una verdadera conversión. Quiere que nosotros realmente nos convirtamos en nuevas criaturas. Hay algo muy interesante. Y le dice Nicodemo, le dice Dios, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Dice en el versículo 3, lo repito, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora mire usted completamente cómo está enlazado el poder ver, el poder llegar, el poder realmente vivir el reino de Dios, el poder alcanzar la salvación, cómo está ligado completamente al nuevo nacimiento. Pero realmente, el nuevo nacimiento no es simplemente el hecho de decir yo nací de nuevo, sino es el hecho de que tenemos que convertirnos en nuevas criaturas. Nosotros ya no podemos seguir siendo los mismos de antes. No podemos seguir, y lo vuelvo a repetir, no podemos seguir pensando igual, no podemos seguir teniendo las mismas actitudes de antes, no podemos estar viviendo en resentimientos, en enojos, en envidia, no podemos estar definitivamente teniendo pensamientos pecaminosos. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber algo que realmente marque la diferencia.
una línea entre lo que fuimos y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Eso es definitivamente lo que va a hacer que otros vean el cambio en nuestra vida. Realmente, ¿sabes? El nuevo nacimiento es lo que va a hacer, iglesia, que nosotros definitivamente no muramos dos veces. El que no ha nacido de nuevo definitivamente va a morir dos veces. La muerte física, pero luego viene la muerte, la segunda muerte, que es definitivamente el lago de fuego. Por eso es de que es importante el nuevo nacimiento en nuestra vida. Hay un paralelismo entre lo que es el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Le explico esto. Por ejemplo, en el nacimiento físico, todo viene a través de una concepción, y la concepción es del espermatozoide con el óvulo. Se concibe. Y eso produce definitivamente una nueva célula, que es la que da formación a la nueva a la criatura que van a nacer. Eso es, podemos decir de que es el producto de papá y de mamá. Esa criatura. Pero en el ámbito espiritual, algo que nosotros tenemos que ver es que se produce a través también de una concepción. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y espíritu. Lo que quiere decir cuando él pregunta cómo puede nacer o entrar en el vientre por segunda vez, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora mire qué interesante todo esto. En lo físico hay una concepción física, pero ahora viene Jesús y le enseña a Nicodemo y le dice: el que no naciere de agua y espíritu. Ahora nosotros empezamos a ver ahora dos elementos importantes. ¿Sabe para qué? Para que se produzca la nueva criatura, para que se produzca una nueva concepción. Diga conmigo: agua y espíritu. ¿Sabe? Dice la palabra en Efesios 5:26. Dice: para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua significa la palabra. El agua significa la revelación de la palabra, una palabra revelada. Entonces, cuando Jesús le dice: bueno, si no nace de agua y espíritu, no puede ver el reino de Dios. Ahora le digo esto: agua es la palabra revelada, la revelación, porque puede haber mucho conocimiento. El fariseo Nicodemo conocía mucho de la escritura, conocía la palabra, pero era una palabra que no se le había sido revelada. ¿Por qué? Porque si la palabra se le hubiera revelado, él inmediatamente hubiera, reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, como Señor. Hay otro elemento que menciona Jesús y dice: agua y espíritu. Espíritu. ¿Te recuerda cuando Jesús fue concebido en María? Primero vino la palabra a través del ángel, pero bueno, luego vino
después de haber sido depositada la semilla, después de haber sido depositada la palabra en María, ¿sabe? Vino el Espíritu Santo y María concibió del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque María creyó la palabra. Y María dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Creyó la palabra y eso produjo definitivamente un cambio. Produjo en ella fe y pudo definitivamente convertirse en un vientre dispuesto para el cumplimiento del propósito de Dios, para el nacimiento de Jesús. Ahora mire, esto es importante. ¿Por qué el Señor dice agua y espíritu? ¿Por qué? Porque la palabra tiene que generar algo, tiene que revelarse a nuestra vida y luego, ¿sabe qué? Unida al espíritu en nuestra vida, va a producir algo. Pero ¿cuál es el vientre, pastor? ¿Sabe usted cuál es el vientre? Ese vientre que va a dar una nueva vida es la fe con la cual usted reciba la palabra. La fe, lo que usted cree, eso es lo que va a producir esa nueva criatura en usted. Por eso, iglesia, es que nosotros necesitamos, ¿sabe?, aprovechar este tiempo que estamos pasando. Yo creo que después, iglesia, de este tiempo que estamos pasando, definitivamente no vamos a salir iguales. Lo he mencionado, no es la primera vez que lo digo. Y posiblemente no soy el primero que lo diga. Tiene que producir un cambio en nosotros, tiene que producir algo nuevo. Tenemos realmente que salir renovados. Tenemos que salir definitivamente cambiados, no los mismos de antes. Nuevas criaturas son los que Dios quiere formar en este tiempo. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, darle lugar a que Dios hable a nuestra vida. Aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Es un tiempo de renovación, un tiempo de restauración, un tiempo en el cual Dios está produciendo algo y quiere producir algo diferente en nosotros. Se está gestando en nosotros algo nuevo, iglesia. Dios está operando algo diferente. Pero nosotros, ¿sabe qué? Necesitamos darle lugar a la palabra, que es pedirle al Señor de que nos revele las Escrituras si hasta ahora no las hemos entendido. Una revelación. Y unido a esa fe, porque dice la Escritura que entre más leemos y más entendemos, más fe tiene que venir a nuestra vida. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entre más oigamos, más fe, ¿sabe? Más nuestro vientre definitivamente va a generar un mejor crecimiento, un mejor desarrollo de esa criatura que definitivamente va a salir en el momento en el cual todo esto termine. Tiene que producirse, iglesia. Usted no puede salir, nadie puede salir de la misma forma en que entramos a este tiempo. Vamos a salir siendo lo que Dios quiere que seamos. Pablo, después de esos 3 días, ¿saben?, tremendos en su vida, ¿sabe?, salió diferente. Hay algo que Dios definitivamente quiere hacer en nuestra vida. ¿Sabe? Y cuando entendemos de ese paralelismo del nacimiento físico con el nacimiento espiritual, otra de las cosas que se producen en nuestra vida definitivamente es una continuidad con la concepción. Se viene y hay una continuidad. ¿Continuidad de qué? Continuidad de vida que se transmite a los hijos. En lo natural así es. Los padres transmiten sus genes, los padres transmiten muchas cosas, transmiten vida a sus hijos. Pero algo que usted tiene que entender es de que cuando nacemos de nuevo, lo que se transmite a nuestra vida es la vida de Dios.
es esa vida que Dios quiere que nosotros tengamos. El libro de Juan nos habla, ¿sabe? De diferentes formas sobre la vida. El libro de Juan nos habla más sobre la vida. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar, a robar, a destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando realmente le damos al Señor el control completo de nuestra vida, a través del nuevo nacimiento, de convertirnos en nuevas criaturas, dejando lo que Él obre en nosotros, ¿sabe? Viene a nosotros esa vida que Él quiere que tengamos, la vida en abundancia. ¿Por qué? Porque somos participantes. Usted es un participante de la vida de Dios. Cada uno tenemos que convertirnos en eso, en un participante de la vida de Dios. Y en tercer lugar, algo que se produce además de la continuidad, porque Dios quiere continuar a través de nosotros, que nosotros seamos instrumentos de continuación, para continuar la obra, para continuar haciendo vida en nosotros. Es que el nuevo nacimiento, el convertirnos en nuevas criaturas, tiene que producir en nosotros carácter. Carácter. ¿Sabe? Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del espíritu es espíritu. ¿Sabe? Carne es pecado. Carne es pecado y eso viene, ¿sabe? Por la naturaleza pecaminosa que nosotros hemos tenido. Nuestros padres heredaron una naturaleza pecaminosa de sus padres. Y si nos vamos hacia atrás y todo esto, definitivamente la naturaleza pecaminosa, como dice la misma palabra, viene a través de Adán. Porque en Adán, dice la Escritura, todos somos pecadores. Por eso necesitamos el cambio y la transformación en nuestra vida a través del nuevo Adán, que es Cristo Jesús. Porque por naturaleza nosotros somos hijos de ira. Pero ahora nosotros recibimos y hemos recibido el carácter de Dios a través de convertirnos en nuevas criaturas a través del nuevo nacimiento. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4, usted lo puede leer ahí, pero dice algo interesante. Dice, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Llegar a ser participantes, ¿sabe? De la naturaleza, del carácter de Dios en nuestra vida. Eso es algo extraordinario. Cuando nosotros nos convertimos en nuevas criaturas, definitivamente tiene que cambiar, iglesia, nuestro carácter. Su carácter ya no puede ser igual. Y usted ya no puede ser el mismo enojado de antes. Ay, es que yo así nací, así voy a morir. No, usted tiene que producirse un cambio en usted. No puede seguir siendo el mismo resentido de antes, el mismo contencioso de antes. Tiene que haber un cambio. La naturaleza divina, ¿sabe qué? Viene y lo tiene que cambiar. Nos tiene que cambiar a todos. ¿Sabe? Si
nos estancamos en convertirnos en simples conocedores de la palabra, volviéndonos religiosos, y no dejamos que la palabra de Dios se revele y el Espíritu Santo pueda operar en nosotros. Definitivamente necesitamos entender de que ya no podemos seguir siendo religiosos. No podemos seguir siendo como Nicodemo todo el tiempo, creyéndonos muy entendidos de las Escrituras, pero definitivamente ningún resultado. ¿Qué es lo que debe reflejar en nosotros cuando cambia el carácter? Rápidamente, porque sé que el tiempo está pasando. Número 1, iglesia, tiene que nacer en nosotros un amor por Jesús. Una nueva criatura tiene que amar a Dios, tiene que amar a Jesús completamente. Está dedicando un cambio radical. ¿Sabe? Tiene que cambiar nuestra relación con Dios. Tu relación, mi relación con Dios tiene que cambiar. Antes no podíamos tener una relación porque no lo conocíamos, pero ahora lo conocemos. Entonces tiene que cambiar nuestra relación, tiene que ser diferente. No podemos, antes estábamos alejados de Dios, pero ahora estamos cerca de Dios. Dios está en nosotros. Tenemos que tener una relación diferente con Él. Ya no es simplemente una relación una vez a la semana, ya no es simplemente una relación una vez al mes. Tiene que ser una relación permanente, porque Él está con nosotros, Él está con nosotros, Él lo dijo. Estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él es nuestro amigo. Él es tu compañero. En segundo lugar, ¿sabes qué? Necesitamos entender el deseo de la santidad. La Escritura nos dice, el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Y si hay algo, ¿sabe qué? Que en nosotros tiene que cambiar, en nuestro carácter. Además, ¿sabe? De amar a Jesús, amar a Dios, amar lo que Dios ama. Es también, iglesia, un amor, un deseo por la santidad, por ser santos. Tiene que ser algo que se esté produciendo ardientemente en nosotros, ser santos. Que cuando nosotros fallamos, que cuando nosotros pecamos, ¿sabe? Definitivamente, inmediatamente el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y nosotros nos arrepentimos. Tiene que haber, ¿sabe? Que en nosotros eso que definitivamente un deseo completo por la santidad. Si nosotros definitivamente queremos agradar a Dios, tenemos que desear ser santos. Y ser santo, ¿sabe qué significa? Odiar al pecado. Odiar al pecado. Amar al pecador. Pero tenemos que odiar al pecado. ¿Sabe? Si nosotros no hemos aprendido a odiar al pecado o no odiamos al pecado, definitivamente no vamos a estar amando la santidad. No vamos a amar a Dios porque Dios es santo. En tercer lugar, si el cambio de carácter nuestro, tenemos que entender de que tenemos que tener el testimonio en nuestro interior por el Espíritu Santo.
¿Testimonio de qué, pastor? Testimonio de que somos salvos. Testimonio de que Dios está con nosotros. La Escritura dice que Dios es espíritu. O sea que lo que realmente nosotros tenemos que recibir no es algo emocional, es algo real. Dice la Escritura que el que cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio, tiene en sí mismo el testimonio. ¿Sabe? Las emociones es la parte más superficial de nuestra naturaleza. Y eso es lo primero que aflora en nuestra vida. Pero hay un testimonio del Espíritu, que es esa conciencia interior de que nos enseña a entender de que pertenecemos a Dios, que pertenecemos a Jesús. Y que Él nos dice: hijo, estoy en ti. Estoy en ti. No te he dejado. Escúcheme, iglesia, ahí donde usted está, Dios está con usted. Jesús está con usted. Él no lo ha dejado, Él no lo ha desamparado, no te ha desamparado en nada. Él está teniendo cuidado de ti. Pero si hay algo que Él quiere que tengamos, es una relación directa con Él. Posiblemente tú estás más ocupado en pensamientos diferentes, trabajo y tantas cosas. Pero tú sabes de que Dios está ahí, Jesús está ahí esperándote. Él quiere tener un tiempo contigo, quiere tener intimidad contigo. Tiene que producir este tiempo algo nuevo, porque Él desea compartir contigo. Y de la misma forma que Él quiere compartir con nosotros, en cuarto lugar, el cambio de carácter en nosotros debe de producir un deseo de compartir a Jesús. En Saulo, después de su tiempo, de su experiencia con Jesús, si hay algo que se produjo en él, dice la Escritura que después de ahí él empezó a hablar a otros de Jesús, empezó a hablar a otros de su experiencia, empezó a hablar a otros de lo que realmente él recibió en el momento en el cual estuvo su experiencia con Dios. Y eso es un cambio de carácter. A veces nosotros podemos decir: no, pero es que yo no he hablado en público, es que yo no he hablado, no puedo hablar en público, no he aprendido, no tengo palabras. Pero ¿sabes qué? Te lo digo, Dios produce un cambio de carácter. El nuevo nacimiento, el convertirnos en nuevas criaturas, definitivamente va a producir en nosotros un cambio de carácter. Cuando Jesús salió del río Jordán, después de ser bautizado, el Señor dijo, hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd. Escúchame bien. Lo que nosotros hablemos no va a ser por nuestra propia forma de pensar, sino de que Dios va a hablar a través de tu boca. Porque Él quiere que todos aquellos que todavía no lo conocen oigan, y te van a oír a ti. Dios va a poner algo especial en ti, que tú vas a ser escuchado. Cada uno de nosotros va a ser escuchado. No sé cuántas personas están ahorita metidas en línea, pero quiero decirte, sabes, tú no estás ahí escuchándome, sabes, por coincidencia, sino porque Dios quiere que tú escuches que Él es un Dios real, un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios, sabe, que dio
lo más preciado, que fue a su Hijo amado Jesucristo, para que viniera a entregarse a muerte de cruz para que tú y yo fuésemos salvos. Él quiere ser parte de tu vida. Él quiere que tú lo tomes en cuenta en ese momento donde tú estás, que Dios quiere ser tomado en cuenta en tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Dios quiere que todos conozcan a Jesús de una manera ardiente. Tiene que haber un fuego en nosotros de que otros lo conozcan, que tengan la oportunidad. Este es un tiempo, esta es una oportunidad, ¿sabe? Para que amigos, compañeros, familiares, ¿sabe? Que tal vez a través de los cuales tú te relacionas en las redes en este tiempo, ¿sabe? Tú le hables de ese Dios maravilloso con el cual tú has tenido una experiencia. Si usted ha nacido de nuevo, usted va a querer que otros conozcan de Jesucristo. ¿Sabe? Ponga un balance en usted. Piense en esto. ¿Realmente cree que usted ha tenido un nuevo nacimiento? ¿Usted cree que estas características de alguien que ha nacido de nuevo están en usted? En primera de Juan 5, del 10 al 12, dice la Escritura: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Usted quiere tener vida? ¿Usted quiere realmente tener esa vida de Dios? Esa vida que Dios quiere que usted tenga. Usted realmente tiene que tener al Hijo de Dios en su vida. El Espíritu va a dar testimonio de realmente cómo es usted, cómo la está llevando ahora, cómo la está pasando, pero sobre todo, qué es lo que Dios quiere con usted. Iglesia, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo de Dios también los que nos asegura lo que nosotros hemos recibido, pero también nos da sabiduría para poder seguir adelante, para poder, ordenar nuestra vida, para poder hacer las cosas correctamente. Necesitamos la sabiduría que viene a través del Espíritu de Dios. Pero sí tenemos que entender de que una nueva criatura, un nuevo nacimiento, definitivamente tiene que provocar en nosotros una relación diferente con Dios a la que llevábamos antes. Porque hemos cambiado de posición, hemos sido trasladados de muerte a vida. Esa vida nueva, esa vida, en abundancia, esa vida que Dios quiere darnos. Pero para eso tiene que provocarse una nueva criatura en nosotros, un nuevo nacimiento verdadero, que sea, que nosotros podamos ver la diferencia a través de nuestro cambio de actitudes, un cambio en nuestras actitudes, iglesia. Que nuestra fe en Jesucristo, que la fe en Jesucristo, iglesia, definitivamente
sirva como un vientre para esa nueva criatura, para ese nuevo nacimiento provocado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, por la revelación de la palabra, iglesia. Yo oro por ti, oramos por cada uno, aún por nosotros mismos, ¿sabe para qué? Para que no salgamos iguales después de esto, que salgamos a esa nueva vida, que salgamos con actitudes diferentes, que salgamos con un carácter forjado allí en la intimidad con Dios, que es lo que Dios quiere contigo. Iglesia, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Atemorizado? ¿Te encuentras, te sientes apabullado, te sientes casi sin fuerza, sin ánimo, ¿sabes? Eso puede estar sucediendo porque muchas veces nos estamos contaminando y no estamos siendo alimentados correctamente, que es el alimento espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. En el libro de Daniel, cuando aquellos jóvenes, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dice la escritura que llegaron a la corte del rey y el rey, ¿sabes?, quiso alimentarlos con todos los manjares que él tenía, pero dice la escritura que ellos determinaron en su corazón, ¿sabe qué determinaron? No contaminarse con los manjares del rey. Y si hay algo que yo te puedo decir esta mañana, por favor, iglesia, no dejes que te contaminen mientras estás en este tiempo. No te contamines con malas noticias, no te dejes contaminar con los comentarios de otras personas que posiblemente no edifican. No te dejes contaminar con muchas cosas que te envían a través de las redes. No te dejes contaminar. Solamente cree. Dice la escritura, cree y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor y serás salvo. Cree la palabra de Dios. Deja que se forme esa fe inquebrantable, que se transforme en ese vientre espiritual para lo nuevo que Dios trae para tu vida, para esa nueva vida. Que se forje ese carácter del verdadero hijo de Dios que tú eres, ahí en la intimidad con Él. Y verás cosas grandes. Verás cómo Dios se va a estar actuando de una manera sobrenatural en este tiempo. Verás cómo Dios definitivamente te va a arropar y te va a hacer sentir seguro, segura ahí donde tú estás. Una nueva criatura, que es lo que Dios quiere en nosotros. Diferentes. Amantes de Dios. Amantes de lo que Dios quiere hacer. Amantes de la santidad de Dios. ¿Sabe? Ese amor inquebrantable de Dios por nosotros. ¿Cuánto amor Dios nos tiene? ¿Cuánto te ama Cristo a ti? No te va a soltar hasta que no cumpla su propósito en ti. Te bendigo, iglesia, este día. Bendigo tu vida. Bendigo tu caminar. Bendigo, iglesia, este tiempo en el cual tú estás ahí con tu familia. Quiero que ahí donde tú te encuentras cierres tus ojitos. Inclines tu rostro. Y quiero que repitas conmigo esta oración. Seas creyente o no, inclina tu rostro y dile al Señor, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por haber venido a salvarme,
a restaurarme, a convertirme en una nueva criatura. Gracias por ese amor eterno, Dios, con el cual me has amado. Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón y te recibo como Señor y Salvador personal de mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis malas actitudes. Perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento, Señor, de las ofensas que he cometido contra ti. Acéptame hoy como tu hijo. Me deposito en tus manos y que tu Espíritu Santo, Dios, venga a transformarme, cambiarme y poner en mí un nuevo carácter. Llenarme de amor por ti, Señor, y amar la santidad de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero bendecir a cada madre que está ahí, cada mujer, madre que ha sido un vientre natural, pero que sabemos también que es un vientre espiritual para el cumplimiento del propósito de Dios. Y usted está al lado de su madre ahí, quiero que ponga su mano sobre ella y le diga conmigo esta mañana: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté sobre cada una de ustedes, mujeres de Dios, mujeres esforzadas, valientes, mujeres de propósito y de destino. Que el Señor las bendiga grandemente y las guarde y les haga fructíferas, y que las lleve a alcanzar todo el propósito y los planes que Él tiene con su vida y sus generaciones. Gracias, Dios, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada una de las personas que hoy ha estado, Padre, en esta red, viendo, Padre, y escuchando la palabra. Que tu bendición, que tu gracia y tu favor sea sobre ellos, Padre. Que sus hogares estén llenos de amor, llenos de comprensión. Padre, que tu presencia se magnifique cada día en medio de ellos, Padre. Que nunca falte el alimento de sus alacenas, Padre. Que la provisión diaria esté llegando aún de lugares que no entendemos, pero que sobre todo tu favor y tu presencia nunca falte de ellos, Padre. Yo los bendigo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Decimos amén, amén, amén. Que pasen un excelente día, madres. Que pasen un excelente día, familias, alrededor de ese ser querido, que los bendigo y el Señor los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo a cada una. Un fuerte abrazo a todos. Los amo. Amén.